Listo. Entonces, sí, está en español. Bueno, muy buenas noches. Hoy es la primera conferencia de la unidad uno de esta tarea que se trata sobre cinemática en física, ¿de acuerdo? Entonces, en la sesión de hoy vamos a hacer un tanto teóricos y vamos como a introducir el tema de la cinemática junto con el formalismo que habíamos visto en las webconferencias anteriores, donde hemos visto el tema de los vectores y el tema de las unidades en física, siendo lo más importante que se dijo la vez pasada que un vector es una entidad matemática que tiene magnitud y unidad y dirección, ¿sí? Ok, entonces, ¿pueden ver la pantalla? Bueno, yo creo que sí están viendo la pantalla, entonces vamos a proyectar. Ok, entonces vamos directo a la presentación. Sí, entonces la cinemática es el estudio del movimiento sin indagar en las causas que lo originaron, ¿de acuerdo? ¿Qué más está por acá? Listo, bien, entonces lo apago acá. Bueno, entonces, como a diferencia de la dinámica sí estudia el origen del movimiento y el origen del movimiento, como lo verán a lo largo de este curso, más adelante es las fuerzas, ¿sí? Pero en esta primera etapa no nos vamos a preocupar por lo que causó el movimiento, sino pues que ya nosotros vemos un cuerpo que se está moviendo y pues estudiamos las ecuaciones que gobiernan el movimiento de dicho cuerpo, ¿sí? Aquí vamos a hablar mucho de un cuerpo se mueve, ¿sí? Con velocidad tal, o un cuerpo parte del reposo, o un cuerpo se mueve con aceleración constante, ¿sí? Todo el tiempo vamos a hablar de un cuerpo y también se cambia con una partícula. Entonces, una partícula se mueve, una partícula parte del reposo, ¿sí? Entonces, es como la notación de la física moderna que han cambiado los libros, más o menos. De ya, pues, decir un cuerpo se mueve ya es como de la física, como redactaban los antiguos maestros, ¿sí? De la física clásica. Pero está bien dicho, simplemente que es como se volvió un sinónimo, ahora, pues, decir que en vez de un cuerpo, pues, una partícula, ¿sí? Cuando uno dice un cuerpo o una partícula, está haciendo una aproximación muy grande a que yo puedo determinar la coordenada de ese objeto, de ese cuerpo, ¿sí? Mediante mediante un punto. O sea, que la coordenada que me identifica la posición de ese objeto es simplemente un punto en el espacio, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos un cuerpo, una partícula, para que de esta manera usar esta aproximación de usar que sus coordenadas sean simplemente las de un punto, ¿sí? Bueno, está como movida la entrada, listo. Entonces, tenemos la primera definición de cinemática, ¿sí? Entonces, la velocidad promedio entre dos instantes de tiempo. Nosotros, pues en matemáticas, usamos varios símbolos para el promedio de una cantidad. Y usualmente los símbolos que se usan para adornar la letra que es de la variable, sería la letra de la variable es la v en este caso, ¿sí? Entonces,
partiendo de la probabilidad de la estadística, podemos usar mu sub v, donde mu significa el promedio, ¿sí? También podemos usar b y le ponemos este nombrecito prom, que significa promedio, y lo pueden encontrar en libros de que también dice aver o avera, como de promedio en inglés, average, ¿sí? Aquí, pues, estas 2 barras también indican promedios, la notación que le gusta, pues, a los estudiantes cuando están en último semestre de ingeniería. Y por último, la notación que, pues, adoptamos los físicos, que es una barrita encima de la variable, ¿sí? Pues, los físicos también usamos diferentes versiones para decir el promedio de una variable, ¿sí? Bueno, entonces, usando, la notación con una barrita, nosotros podemos definir, la velocidad promedio de un cuerpo que se mueve entre 2 puntos, ¿sí? Como, entonces, la coordenada final menos la coordenada inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? O la coordenada 2 menos la coordenada en el instante uno menos el tiempo en el instante 2 menos el tiempo en el instante uno, ¿sí? Asimismo, a otras personas les puede gustar que en vez de llamarlo instante 2 lo llama el instante F de instante final, y en vez de llamarlo el instante uno lo llaman el instante I por el instante inicial, ¿sí? Entonces, también es válido la definición para la velocidad promedio en X, sería la coordenada final en X menos la coordenada inicial, todo dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Pues las personas lo usan acorde como más les guste, ¿sí? Y hay otra variante que, pues, es la que más le gusta a los textos de física universitaria, que viene esta tercera, que es, bueno, la velocidad promedio en X es igual a la coordenada actual menos la coordenada inicial, dividido en el tiempo actual menos el tiempo inicial, ¿sí? Listo. Son 3 definiciones de lo mismo, ¿sí? Entonces, todo esto se puede representar o se representa también como el cambio en X dividido entre el cambio en el tiempo, ¿sí? Donde el cambio en X tiene un nombre especial, lo hemos llamado los físicos de una manera especial como el desplazamiento en X, ¿sí? Diferente, pues, bueno, en cierta medida lo que se conoce como un desplazamiento social, ¿sí? Un desplazamiento por la violencia, sino esto simplemente, y no se trata de si hubo violencia o no, ¿sí? Simplemente que se movió un móvil, un cuerpo, perdón. Sí, entonces el desplazamiento en X en este caso hace referencia a la distancia recorrida en X, ¿vale? Entonces, delta X es una distancia y recibe el nombre del desplazamiento en X, listo. Delta T es un intervalo de tiempo que transcurrió y el intervalo de tiempo, pues, lo tomamos como el tiempo transcurrido, simplemente, ¿sí? Ahora, el intervalo de tiempo, esta resta del denominador siempre va a ser positiva, ¿sí? Porque en todos los casos, pues, como ustedes se fijan, el delta t es un tiempo en un instante posterior menos un tiempo en un instante, pues, anterior, ¿sí? Tiempo final menos tiempo inicial, tiempo actual menos tiempo inicial, ¿sí? Siempre, pues, esta resta va a dar positiva porque el tiempo siempre va aumentando, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera, pues, tenemos ya en términos conceptuales que la velocidad promedio en X es igual a la distancia recorrida en X dividida entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Okey. Si nosotros, pues, nos fijamos en esta ecuación, que es la versión universitaria en este momento, ¿sí? Y, pues, es muy común elegir al principio de mi experimento o al principio de mi observación, yo digo que el cuerpo, el carrito, el móvil, sí, la partícula en el inicio
cuando yo sincronizo mi reloj de tal manera que marque cero cuando yo inicio el experimento, ¿sí? Entonces, el tiempo inicial va a ser cero, ¿vale? Y si al mismo tiempo yo digo, el carro, el cuerpo, el móvil parte del origen de mi sistema de referencia en x cero igual a cero, ¿sí? Entonces, esta ecuación se me vuelve muy fácil, se me vuelve x menos cero, pues me queda x arriba, y tiempo menos cero, me queda tiempo en el denominador, ¿sí? Entonces, obtenemos la ecuación que conocemos desde la primaria, ¿sí? Que es que la velocidad en x es igual a la distancia sobre el tiempo transcurrido, ¿sí? Espacio sobre tiempo, ¿sí? Velocidad igual a espacio sobre tiempo, ¿sí? Decía uno en primaria y también ya entrado en el colegio. Pero dado que se elige esta configuración, ¿sí? Que al inicio del experimento sincronizo mi reloj, mi cronómetro para que sea cero, y al inicio del experimento yo digo que la posición del cuerpo es el origen, ¿sí? Está todo en cero, y ahí sí me queda velocidad igual a espacio sobre tiempo, si no, pues es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Esto es más poderoso. Ahora bien, como yo les decía, si metemos el carácter de a la derecha, ¿sí? Como positivo y hacia la izquierda como negativo, le estamos dando un sentido de dirección y como podemos ver, esto puede tener una dirección, ¿sí? Ya dijimos que el denominador siempre va a ser positivo, pero el numerador puede ser negativo o positivo, ¿sí? Entonces, pues nosotros nos podemos estar aquí y luego ir a la casa y luego regresar al trabajo, ¿sí? O sea, no hay una forma de que no pueda yo ir a donde estaba antes, en las coordenadas espaciales, ¿sí? En cambio, en la coordenada temporal siempre vamos a ir avanzando, ¿sí? No nos podemos viajar atrás en el tiempo y tampoco podemos ir más allá de lo que de su propia velocidad que tiene el tiempo, ¿sí? No podemos ir más adelante del tiempo. Bueno, ya son conceptos más abstractos, pero todo nace desde aquí, ¿sí? Desde la definición de espacio y tiempo, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, un cuerpo se encuentra a las 4 de la tarde en la posición x igual a 4 metros. A las 4:05 de la tarde se encuentra en la posición x igual a -5 metros, ¿vale? Entonces me preguntan calcular el desplazamiento en x y la velocidad promedio en x del cuerpo en dicho movimiento. Entonces, yo les decía a grosso modo la vez pasada que el primer paso que uno hace en física es siempre definir el sistema de referencia. El sistema de referencia es lo que llaman los matemáticos un sistema de coordenadas. ¿Listo? Entonces, el sistema de coordenadas, listo, es un concepto matemático, lo inventaron los matemáticos, pero para nosotros los físicos es algo que nos va a decir en dónde estamos ubicados y hacia dónde se mueven las cosas, ¿sí? La dirección de todo el espacio. Si es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Si estamos hablando en 3 dimensiones, ¿vale? Listo, entonces aquí es un problema de una sola dimensión. Entonces yo elijo este sistema de referencia, pues lo que yo hago usualmente es usar esta aplicación llamada GeoGebra. Aquí me quedó un ejemplito que estaba trabajando desde antes, pero esta es la aplicación GeoGebra, ¿sí? Pues yo uso los GeoGebra clásico y ahí dibujo mis vectores, ¿sí? Entonces, permítanme aquí. Vale, entonces elegimos el sistema de referencia y aquí pues X va hacia la derecha, entonces hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, ¿sí? Aquí en el centro está el punto cero, que es el origen de mi sistema de referencia o el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Es de una sola dimensión, entonces pongo que es de una sola dimensión, ¿vale? Listo. Esto siempre es lo primero que uno hace. Hay gente que no lo hace o que después no lo concibe y se vuelve un 8, ¿sí? No sabe para dónde.
por poner los signos más o los signos menos, ¿sí? Puede parecer como, ay, pero ¿cómo no vas a saber lo que es derecha o izquierda? Hay gente que no, de verdad que se confunde qué es la derecha o qué es la izquierda, ¿sí? A algunos nos parezca fácil, a otros pues no le parece tan fácil, ¿sí? Bueno, entonces defino el sistema de referencia. Paso uno, entonces realizamos un diagrama vectorial de las posiciones del cuerpo. Entonces me dicen que la posición inicial era en X igual a 4 metros. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Entonces, los físicos se inventaron este sistema de flechitas y la posición es el vector x1, ¿sí? Ah, ya, entonces él inicialmente está en la posición x igual a 4 metros, ¿sí? Y luego de que él termina su movimiento, él termina en la posición x2, termina en x igual a menos 5 metros, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el desplazamiento que sería el delta x, ¿sí? Que es el numerador de lo que teníamos antes. Estos numeradores, ¿sí? Es el delta x, ¿vale? Entonces, la posición final, que es menos 5 metros, yo cuando hago los reemplazos lo meto todo dentro de paréntesis y pues coloco la unidad, ¿vale? Menos, que es el menos de la fórmula, y por último ubico la posición inicial, sí, el x1 que sería la coordenada inicial, que sería la coordenada 2 menos la coordenada 1, menos 5 menos 4 me queda menos 9 metros, ¿sí? Y pues cuando ya le agrego el carácter vectorial, ¿sí? Esto se puede complicar. Cuando yo le agrego estos vectores unitarios, ¿sí? Entonces tengo que el vector final sería este menos 5 hacia la izquierda. O sea, sería 5 metros con menos e a la x, que significa que va para la izquierda, ¿sí? El menos de la fórmula. Y el 4 metros con este símbolo que significa que va para la derecha, ¿sí? Entonces se vuelve a hacer lo mismo y me queda menos 9 metros en dirección hacia la derecha, lo que es lo mismo 9 metros en dirección hacia la izquierda, ¿sí? Esto está bien, ¿sí? Yo digo delta x es igual a menos 9 metros por la dirección hacia la derecha. Esto está bien y esto también está bien. Pero esta última versión se queda más con la esencia de la definición de un vector. Entonces, delta x con flecha es un vector porque tiene una magnitud, que en este caso es 9 metros, y la dirección, que significa que apunta hacia la izquierda. Este signo menos, desde el principio dijimos que era hacia la izquierda, ¿sí? Negativo hacia la izquierda del número cero, ¿sí? Entonces ese es el signo menos, ¿vale? Bueno, entonces la cuestión como ustedes quieran calcular, ya sea con manera con las componentes o de manera vectorial, con ese poco de flechitas, ¿sí? Como ustedes pues les pidan en el problema, en el ejercicio, como sea más fácil. Entonces, pues ya aquí pues tengo la versión resumida, el desplazamiento, versión vectorial, es igual pues al resultado que dio, ¿sí? Pues factorizado de la manera que les había dicho. Para obtener estos gráficos de estas imágenes, usé estos comandos que están aquí a la derecha. Entonces, el vector x1, el comando es, perdón, vector, abro y cierro paréntesis, 4,0. ¿Sí? Listo. Entonces, eso me arroja esta columnita y me ubica esta flechita de color como rosadito, ¿sí? El vector x2 va entonces menos 5,0, me lo pone así en columna y pues lo grafica de una vez hacia allá, ¿sí? Como yo les decía la vez pasada, cuando usamos el método gráfico para restar los vectores, entonces el vector resultante, o sea, primero los ubico colita con colita, entonces aquí están con colita de fábrica, la colita está en cero de la del vector x1 y la colita del vector x2 también está en cero, entonces están colita con colita.
Cuando están con colita, pues x2 menos x1 es el vector que va desde la flechita del que marca negativo hacia la flechita del que está positivo. Entonces va desde x2 menos x1, entonces va desde la flechita de x1 hacia x2. Entonces, como lo dibujaríamos los de mi época, ¿sí? Tendríamos que dibujarlo en el cuaderno y sacar una escuadra y trazar una recta donde la colita inicia en 4 y la flechita termina en -5, ¿sí? Entonces ahí sería también vemos el largo de 9 unidades, 9 metros, ¿sí? Son unidades de metro. Pero entonces lo hace GeoGebra automáticamente, él lo ubica la colita en el origen y termina su flechita en -9 y pues ahí también se ve prácticamente pues que el largo de este vector es 9 metros y repito, el signo negativo significa que va para la izquierda. Entonces un vector es algo que se puede, se puede trasladar. Voy a prender la cámara para que vean lo que voy a hacer, la imagen, la mímica que voy a hacer, ¿sí? Entonces un vector es una flechita que se puede trasladar, ¿sí? Entonces en el inicio yo la tenía así, entonces, siendo la recta de 2 vectores, pero entonces GeoGebra lo pintó hacia allá. También está correcto. Más adelante en ingeniería, los que estudian ingeniería, cuando ven el transporte de fuerzas por las columnas o las vigas, ¿sí? Van a ver este concepto de que las flechitas se pueden trasladar a lo largo de toda la estructura y pues así pueden ver el comportamiento vectorial y hacer estos análisis, ¿vale? Ok, de acuerdo. Entonces, paso 2. Para calcular la velocidad promedio en x, realizamos los reemplazos en la ecuación de la definición de velocidad promedio en x entre dos instantes de tiempo. Entonces usamos la primera versión, x2 menos x1 dividido entre t2 menos t1, ¿sí? Te vuelve y juega, ya lo de arriba lo teníamos calculado, que era -9 metros, ¿sí? Ojo que pues la magnitud siempre da positiva, pero aquí nos están pidiendo es el desplazamiento y el desplazamiento yo dije puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? O sea que hay que entregar el signo. Y agrego a alguien. Entonces, el signo puede ser positivo o negativo, ¿vale? Para el delta X. Entonces aquí vuelve a dar -9 metros. Y ahora viene la diferencia entre esos instantes de tiempo, las 4 y 5 de la tarde, que es el último instante, y las 4 de la tarde. Ahí transcurren 5 minutos. Y pues cuando no nos dicen nada, nosotros pues perdón, en modo automático pasamos de una vez al sistema internacional de unidades y de minuto vale 60 segundos. Entonces nos queda en el denominador 5 por 60 son 300 segundos. Tercera de 9 3. Tercera de 300 es 100, ¿sí? Y pues acá nos da -3/100 metros sobre segundos. Un metro dividido entre 100, pues esto da -3 centímetros sobre segundo, ¿sí? O también lo pueden escribir de manera con decimales, -0.03 metro por segundo a la -1, ¿sí? Es lo mismo que decir metro sobre segundo, entonces metro por segundo a la -1, perdón. No sé si hasta ahí hay preguntas. No, bueno, pues continuamos. También a partir de allí entendemos el concepto de velocidad instantánea. Entonces, para ello recordamos la definición de velocidad promedio en x. Entonces, velocidad en x promedio es igual al cambio en la coordenada dividido entre el cambio temporal, ¿sí? El que hemos denominado el desplazamiento en x dividido entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, la coordenada, pensándolo como pues estos grandes pensadores, Newton, después Euler, ¿sí? La posición es una función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, visto de esta manera, ya él no le pone x2 o x1, ¿sí? Sino que él va amarrado a ese instante de tiempo. Entonces, xt, la posición en el instante t,
menos la posición en un instante previo. ¿Sí? Eso vendría siendo el desplazamiento en X. Y lo tiempo transcurrido es el tiempo que medimos ahora menos un tiempo previo que fue donde inició el experimento, ¿sí? Que tiene relevancia medir esta velocidad. Ya con eso en mente, sí, entonces fuimos, podemos variar, ¿sí? Esta cantidad para hacerla cada vez más pequeña, ¿sí? Tomando intervalos cada vez más diminutos, de manera tal que obtenemos algo llamado la rapidez instantánea, ¿sí? Digo rapidez porque todavía no le he puesto la flecha de vector, ¿sí? Entonces la rapidez es la magnitud del vector velocidad, ¿de acuerdo? Entonces la rapidez en x es igual, pues al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la velocidad por medio en x, hago los reemplazos y eso se te convierte en la definición de la derivada temporal. Para los que hicieron juiciosos el curso de cálculo diferencial, ya pueden rascarse la cabeza y decir, pero eso no es una derivada común y corriente, ¿sí? Porque la derivada común y corriente tendría que tirarlo a un épsilon hacia adelante y luego restar y luego dividir entre épsilon y hacer tender el épsilon a cero. Pero entonces aquí no podemos echar el tiempo hacia adelante, tenemos que calcular viendo un instante previo, ¿sí? Esto se conoce como la segunda definición de la derivada. Y pues como ustedes bien saben la historia, Newton inventa el cálculo para poder explicar la teoría del movimiento de los cuerpos. Y llamó la teoría de los fluxones o la teoría de los cambios. Entonces, a raíz de todas estas derivadas. Bueno, cuando yo le coloco todos estos vectores unitarios en la dirección hacia la derecha, todas esas es, ¿sí? Que hablaba la webconferencia pasada, entonces ya puedo yo ponerle a la ecuación la flechita, ¿sí? Entonces, ya viendo el carácter vectorial, ya no hablo de rapidez instantánea, sino que hablo de la velocidad instantánea, ¿sí? Y pues en este caso, solamente estoy considerando movimiento en la dimensión X, solamente estoy hablando de la coordenada en X, pues me queda de X de T, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver quién más está. Bueno, entonces, otro ejemplo, un cuerpo se mueve acorde al vector posición. Tenemos esta ecuación matemática para el vector posición, ¿sí? Ah, uy, profe, eso está ya cogiendo como que esos jeroglíficos se empiezan como a complicar, ¿sí? Pero vamos tranquilos que esto lo vamos a ir comprendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces pasamos simplemente de tomar un x2 y un x1 a decir ahora que hay un x que depende del tiempo. Y ahora me dice, profe, que ahora que ese x ahora es un x con una flecha, ¿sí? Que tiene además de magnitud, tiene dirección. Sí, entonces esta es la magnitud que está en este paréntesis y está este vector que me dice que todo lo que sea positivo va para la derecha y lo que es negativo va para la izquierda, ¿sí? No es más. Esa es, pues, es toda la magia y se vuelve más mágico cuando uno pues le mete más dimensiones, ¿sí? Yo creo que ya, ya terminé de hacer la mímica, listo. Listo, entonces me dicen que estas constantes todas valen uno, 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 pero entonces tienen un montón de unidades. Entonces, C sub 0 van unidades de metros, C sub 1 van unidades de metros dividido entre segundo, C sub 2 van unidades de metros dividido entre segundo al cuadrado, y por último, C sub 3 van unidades de metros dividido entre segundo al cubo, ¿sí? Esto lo hago a propósito porque cuando ustedes reemplazan estas constantes que tienen diferentes unidades dentro de esta ecuación, toda la ecuación para la posición le va a quedar en unidades de metros, ¿sí? Entonces hay profesores o hay otras universidades que colocan uno más t cuadrado más t al cubo, ¿sí?
y nunca hablan de las unidades y al final todo les da mágicamente en unidades de metros, ¿sí? Pues esta es la explicación. Esos unos que ellos ponen ahí amarran mágicamente las unidades necesarias para que después de las simplificaciones todo quede en metros. Por ejemplo, C sub 1, cuando multiplique este tiempo que viene en segundos, segundo por segundo a la menos uno se simplifican y me queda metros, ¿sí? C sub 2, cuando multiplique por segundo al cuadrado por este s a la menos 2 se simplifican y me queda un metro otra vez. Y también para este se van los s al cubo con este s a la menos 3 y me queda en unidades de metros, ¿sí? Entonces, todo queda sumadito bien, metros con metros con metros. Se puede realizar la suma algebraica, ¿sí? Entonces me piden calcular el vector velocidad para cualquier instante de tiempo. Entonces, para calcular el vector velocidad, cuando me dan el problema así, yo tengo que hacer la derivada, ¿vale? Y por último, calcular el vector velocidad para t igual a 2 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a verlos paso a paso. Paso cero, otra vez, elegir el sistema de referencia. Voy a volver cansón en estos primeros ejercicios. Les pongo la foto del sistema de referencia, ¿sí? Siempre va a ser el mismo paso, ¿sí? El inicial siempre es elegir un sistema de referencia. Entonces, con la elección del sistema de referencia de la imagen, hemos definido positivo hacia la derecha del número cero, positivo para allá, y negativo hacia la izquierda del número cero, o sea, negativo va para allá. El número cero define el origen del sistema de referencia en este sistema de una dimensión. Listo. Entonces, realizamos la derivada temporal del vector posición. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Partimos de la ecuación de la posición que nos dan, que es esta ecuación. Debemos de tomar la derivada, entonces la velocidad en x es igual a la derivada de la posición en x, ¿sí? Respecto al tiempo, entonces lo derivo, pongo la derivada respecto al tiempo y reemplazo, entonces me queda de todo el vector posición. Sigo, entonces queda bx de t igual a la derivada. Bueno, volví a reescribir, qué pena. Y aquí pues la derivada de esta constante me da cero, entonces ni para qué la pongo. La derivada de este término, entonces esto es una constante, no lo derivo. La derivada de t es 1, entonces me queda 1 por C1, me queda C1, ¿sí? Entonces otra vez para derivar este término, bajo el 2, me queda 2 por C2 multiplicando t. 2C2 que multiplica t. Y la derivada de este último término me queda 3 por C3 por t al cuadrado, ¿sí? Cierro y este vector en x es constante, entonces la derivada da cero, ¿sí? Entonces queda como una constante. Y de esta manera queda calculado el vector velocidad para cualquier instante de tiempo. Entonces velocidad en x para cualquier instante de tiempo va a ser igual a esta ecuación. Ahora me preguntan calcular el vector velocidad para t igual a 2 segundos. Listo, entonces tengo en cuenta todos estos constantes para hacer todos los reemplazos. Listo, entonces p de x en t, todo lo que diga t se va a convertir en 2s, que significa 2 segundos, y reemplazo las constantes. De esta me queda C1, perdón, C0 no va, C1 es 1 metro sobre segundo, lo pongo ahí. Aquí me queda 2 por metro sobre segundo cuadrado, lo pongo ahí, sí. Y por t, que sería 2 segundos, más 3 por la constante 3, que sería metro por segundo a la menos 3, ahí va, por t, que es 2 segundos al cuadrado, pues queda elevado al cuadrado. Ahora pues me fijo lo que les había dicho, aquí me queda metro sobre segundo, aquí me queda
S a la menos 2 y aquí me queda S a la 1, entonces me queda S a la menos 1, cuando menos 2 más 1, menos 1, ¿sí? Aquí menos 3 más 2, menos 3 más 2 da menos 1, entonces yo puedo factorizar metro por S a la menos 1, ¿sí? Entonces, metro sobre segundo, y aquí está la dirección hacia la derecha. Sigo dejando los números 1 más 2 por 2 más 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? Cuando ya pues hago todas esta aritmética, 2 al cuadrado 4 por 3 12, más 2 por 2 4, más 12 16, más 1 17 metros sobre segundo en la dirección hacia la derecha. Entonces me acaba de dar este problemita que me acaba de inventar, ¿sí? Asimismo, podemos seguir definiendo cosas como, por ejemplo, la aceleración promedio entre dos instantes de tiempo, ¿sí? Y lo mismo si tenemos tres versiones para la misma definición, entonces la aceleración promedio en la dirección de x es igual a la velocidad en el instante 2 menos la velocidad en el instante uno dividido entre el tiempo transcurrido entre el instante 2 y el instante uno, ¿sí? Si lo quieres ver desde otra manera, entonces la aceleración promedio en x es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. O también desde el punto de vista de ahora de la física universitaria, la aceleración promedio en x va a ser la velocidad actual menos la velocidad inicial, que sería con este símbolo v sub 0, ¿sí? Dividido entre el tiempo transcurrido, que es el tiempo actual, menos el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, cada numerador se identifica con delta de velocidad, ¿sí? Corrijo, delta de rapidez. Entonces, es el cambio de la magnitud de la velocidad en x, ¿sí? Entonces, la magnitud de la velocidad se conoce como la rapidez, ¿de acuerdo? Y en el denominador simplemente otra vez el tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, fijándonos en la ecuación de la física universitaria que yo he llamado, si está con v y v sub ceros, si yo ajusto el cronómetro para que al inicio sea cero, marque cero al inicio del experimento, ¿sí? Y si digo que el cuerpo al inicio estaba parte del reposo, o sea, que estaba con velocidad inicial igual a cero, entonces aquí me queda v menos cero, v y t menos cero me queda t. Entonces me queda que la aceleración promedio en x es igual a la velocidad dividido entre el tiempo. Y esta es la ecuación que conocemos desde la primaria, ¿sí? Y también en parte de la secundaria, ¿sí? Entonces la aceleración es igual velocidad dividido en tiempo, ¿vale? Pero en realidad son cambios, como les había dicho anteriormente, es el cambio de la magnitud de la velocidad en x dividido entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, asimismo, vamos, otro ejemplito. Tenemos un cuerpo, se mueve a las 4 p.m. con rapidez 6 metros sobre segundo hacia la derecha y a las 4:05 p.m. se mueve con rapidez de 3 metros sobre segundo y aquí pues lo olvidé, hacia la derecha también, ¿sí? Entonces en ambos casos se mueve hacia la derecha, pero como pueden ver, a las 4 p.m. se estaba moviendo más rápido que a las 4:05, ¿sí? A las 4:05 se estaba moviendo a la mitad de su velocidad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este ejemplo. Calcular el cambio de la rapidez en x y la aceleración promedio en x del cuerpo en dicho movimiento. Viendo calcular rapidez y aceleración, ¿listo? Y para eso, pues tengo que calcular un montón de cositas intermedias. Bueno, entonces nuevamente elijo que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Entonces,
siempre es con la coordenada, ¿sí? Yo sé que aquí estamos hablando de velocidades y alguno puede decir, pongo aquí velocidad en X. Puede que sí esté bien en algunos casos, pero siempre como se acostumbra es a definir el sistema de referencia es con las coordenadas, no con las velocidades, ¿sí? Bueno, esto es la repetición de lo mismo de antes, que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo y que en el centro está el origen. ¿Vale? Listo, entonces, paso uno, realizamos un diagrama vectorial de las posiciones del cuerpo, calculamos el cambio de rapidez y de velocidad, ¿sí? Perdón. Aquí no es de las posiciones, es de las velocidades, qué pena, sí. Bueno, entonces, este es el instante previo, si hacer la resta. Entonces, el vector velocidad inicial V1 es 6 metros sobre segundos hacia la derecha. Vale, está bien, esta flecha roja. Y el vector V2, que es la velocidad en el instante 2, es 3 metros sobre segundo hacia la derecha, ¿sí? Se sigue moviendo hacia la derecha, pero ha disminuido su velocidad a la mitad. Cuando yo voy a hacer el cálculo, como vimos en la webconferencia anterior con el método del triángulo, para restar dos vectores, el método gráfico, entonces tendremos que ubicarlos colita con colita. Aquí ya vienen ubicados colita con colita, B1 y B2. Entonces, si quiero B2 menos B1, ¿sí? Entonces va desde la flechita de B1 hacia la flechita de B2. Entonces queda en la dirección negativa y midiendo 3 unidades, ¿sí? De largo de la flecha. Bien, pues GeoGebra, cuando pues yo inserto los comandos, B1 igual a vector de 6,0, pone este vector columna, B2 igual a vector de 3,0, pone este vector columna, y cuando pues le digo haga la resta, él me encuentra que me va a dar componente X es -3 y la componente 0 es 0, ¿sí? O sea, me encuentra un vector de 3 unidades y el signo menos significa que apunta hacia el sentido izquierdo, ¿sí? Y dele con el sentido hacia la dirección izquierda. Vale, hay dirección, no es sentido, listo. Bueno, la costumbre, ¿sí? El lenguaje coloquial. Entonces, cuando reemplazamos algebraicamente, entonces aquí pues uno tiende a equivocarse con las unidades, porque en el ejercicio anterior era solamente metros, aquí es metros sobre segundo, entonces 3 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo es igual a 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, el cambio en vector de velocidad me va a quedar una flecha que tiene de largo 3, 1, 2, sí tiene de largo 3, y que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Este en menos e a la x es hacia la izquierda, ¿listo? ¿Quedó bien? Paso 2, realizamos los reemplazos en la ecuación de la definición de velocidad promedio, x, entre dos instantes de tiempo. Bueno, entonces, nuevamente tenemos, bueno, ya lo de arriba ya estaba, ¿sí? Perdón, menos 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez, entre las 4 y las 4 y 5 hay 5 minutos, minuto trae 60 segundos, entonces esos 5 minutos se te convierten en 300 segundos. Simplifico este 3 con este 300, me queda entonces 1/100. Y si les tocara pasar esto a centímetros, está fácil, sí, sería menos 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Pero como no nos pidieron eso, si lo entregamos simplemente en unidades del sistema internacional, menos 0,001, perdón, menos 0,01 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esa sería la aceleración para este problema. Y así como hay velocidad instantánea, a partir de una velocidad promedio, también tenemos una aceleración instantánea, ¿sí? Y bueno, es parte también de la definición de la velocidad promedio en X, entonces tomamos
perdón, de la aceleración promedio, sí. Bueno, acá hay un detallito, aquí no, entonces no es velocidad, sino que es aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración promedio en x es igual al cambio de velocidades dividido entre el cambio temporal, ¿vale? Siendo más estrictos, esta ecuación dice, entonces, cuando la aceleración no tiene el símbolo de flechita de vector, o sea, cuando estoy hablando de la magnitud de la aceleración, entonces el nombre es celeridad con C. Entonces, la celeridad promedio en X es igual al cambio de de la rapidez dividido entre el cambio temporal. Ya usando todos usando bien las palabras, ¿sí? Las definiciones físicas. Entonces, nuevamente, aquí tengo la celeridad promedio en X y aquí tengo el cambio en la rapidez. Pasa igual que antes, como estos grandes pensadores se dieron cuenta que no es que fuera la velocidad V2 y V1, ¿sí? En realidad es una función llamada la velocidad del cuerpo, ¿sí? Está, pues, VDT o VDT, como le quieran decir, pero ella me va a dar la velocidad del cuerpo en cualquier instante del tiempo, ¿sí? Entonces, para yo calcular la aceleración promedio, debo conocer la velocidad en ese tiempo y restarle la velocidad en un tiempo pequeñito, pero que sea anterior a ella, ¿vale? Y, y a esa resta de velocidades o de rapideces le resto el tiempo que transcurrió, ¿sí? Entre ese tiempo previo y el tiempo actual, ¿de acuerdo? Entonces, ya pensando en la velocidad también como una función temporal, ¿sí? Podemos definir la aceleración instantánea. Entonces, cuando es instantánea, pierde la barra, ¿sí? Esta barra significaba era que era una variable promediada, o sea, es un promedio de la aceleración de ese cuerpo, de esa partícula. Pues aquí no, aquí es simplemente ya la aceleración instantánea, ¿sí? Eh, Estaba pensando en lo que marca el vehículo, pero el vehículo no te marca aceleración, te marca es velocidad, ¿sí? Bueno, listo. De la aceleración en X es equivalente al límite cuando el intervalo temporal tiende a cero. En la definición del promedio de la aceleración en X hago el reemplazo, ¿sí? Entonces se encuentra con la definición de la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esta definición es parecida a la anterior en el sentido de que es una versión análoga al, a la definición formal de la derivada, ¿sí? Que pues que manda a un tiempo a posteriori, ¿sí? Aquí pues miramos a un tiempo hacia atrás para poder calcular la resta. Lo bueno es que coinciden calculándola hacia atrás y hacia adelante. La derivada es la misma, ¿sí? Entonces vuelve y juega a partir de la velocidad derivándola, podemos obtener la aceleración. Y ustedes van a decir, "Y el profesor nos puede tener aquí toda la vida, ¿sí? Y no va a parar nunca el proceso, ¿sí?". Por suerte, pues ya esto también lo pensó hace más de 300 años Newton, ¿sí? Más de 400 años. Y la conclusión fue que no necesitamos más variables de este estilo, ¿sí? ¿De qué está hablando el profe? Estoy pensando en que luego cojo la aceleración, calculo el delta de aceleración y lo divido dentro de un delta tiempo y encuentro otra magnitud cinemática, ¿sí? Pues estos pensadores se dieron cuenta de que no era necesario definir más variables, de que solamente con la velocidad y hasta la aceleración, ya con eso era suficiente para describir el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Hasta la aceleración, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo se trabaja con esta aceleración, ¿sí? Entonces, ejemplo, un cuerpo se mueve
con vector velocidad dado por esta ecuación. Entonces, un cuerpo se mueve con una velocidad dada por esta fórmula. Uy, profe, esta fórmula está bien difícil, sí, pero ya tenemos un poco de experiencia, sí, no nos vamos a dejar intimidar. Ya sabemos de qué estamos hablando, sí. Sí, uno cuando ve este símbolo así solo en un libro, uno dice, no, esta vaina no la entiende nadie, sí, pero cuando uno simplemente que, esto es hacia la derecha, no, esto no. Sí, el símbolo no nos debe asustar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces está esta ecuación, están estos valores para las constantes, que tienen, todas valen uno, pero la gracia es que tienen las unidades precisas para que todo esto te dé dimensionalmente correcto. ¿Sí? Descalcular el vector aceleración para cualquier instante de tiempo y calcular el vector aceleración para t igual a 2 segundos. ¿Sí? Bueno, otra vez el paso cero, elijo el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, nuevamente positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y en la mitad tengo en el origen el cero, que es mi sistema, el cero de mi sistema de referencia, que es el origen, ¿sí? Paso uno, realizamos la derivada temporal del vector posición. ¿Sí? Entonces, a este vector hay que derivarlo respecto al tiempo. Escribo lo que quiero hacer. Entonces, quiero derivar respecto al tiempo el vector velocidad. Y aquí pues ya procedo al cálculo, ¿sí? Entonces, nuevamente, este C1 anda suelto. Entonces, la derivada de una constante es cero, ni para qué la pongo, ¿sí? Ahora, la derivada de esta t me da 1. Entonces, 1 por 2C2, 2C2, ¿sí? Y la derivada de t al cuadrado me queda 2 por t. Entonces, 2 por 3 por C3 es 6C3. Y t, pues me queda t, ¿sí? Entonces, 2t por 3C3 es 6C3t. Todo esto multiplicado por este vector hacia la derecha. Yo sé que de pronto hay algunos que no han visto derivadas, pero esto toma el exponente y lo vas a multiplicar y acá le resta 1, ¿sí? Entonces te queda 2 por 3 6 y 2 menos 1 te queda t a la 1, ¿sí? T. Bueno, paso 2, realizamos el reemplazo para t igual a 2 segundos, entonces donde hay una t pongo 2 segundos, entonces aquí pongo un 2 segundos y aquí en C2 pongo 1 metro por segundo a la menos 2 y aquí en C3 pongo 1 metro por segundo a la menos 3. Entonces me queda pues con las unidades ahí metidas, ¿sí? Ahora menos 3 más 1 me queda menos 2. Entonces metros por segundos a la menos 2 lo factorizo, sale hacia la derecha, ¿sí? Y pues me queda 2 más 6 por 2, 12 más 2, 14. Entonces me queda que la aceleración de ese cuerpo en el instante de tiempo t igual a 2 segundos es 14 metros dividido en segundo cuadrado en la dirección derecha. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño espacio de tiempo ya para dar este pequeño resumen, ¿sí? Entonces, estábamos inicialmente con las ecuaciones del lado izquierdo. Entonces, tenemos, finalizando, el vector posición, ¿sí? Si la posición en X es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X que multiplica el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ustedes verán si se las aprenden así, sí. Estas tres definiciones
O, bueno, también les voy a enseñar de dónde sale una con respecto a la otra, ¿sí? Es, esta hay que aprendérsela, ¿sí? Vale, que aquí está donde se trunca el proceso. Ya pues meterle un tercio de J por T al cubo no va, ¿sí? Porque la derivada de la aceleración respecto al tiempo, pues hay algunas personas en ingeniería mecánica que lo calculan, se llama el jalonazo. El tirón también, ¿sí? Está la velocidad, la aceleración y el jalonazo, ¿sí? Pues entonces aquí no vamos, o sea, no, en todo el curso no se va a ver, ¿sí? Algo muy raro quien trabaje con esas variables. Entonces ahí para hasta la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Listo. Para la velocidad se derivo esto respecto al tiempo, encuentro la velocidad, la velocidad en x es igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Y si ustedes despejan desde esta ecuación el tiempo y la reemplazan en la primera ecuación, le dan vuelta y le dan vuelta, sí, pueden llegar y encontrar esta ecuación 3 que está acá, ¿sí? Entonces, con estas tres ecuaciones salen la mayoría de los problemas de cinemática, ¿sí? Ese es el resumen de las ecuaciones de cinemática. Obviamente, junto con las definiciones de velocidad que habíamos visto antes, ¿sí? Esta, esta definición de velocidad, ¿de acuerdo? Debe estar allá atrás. Listo, entonces, la velocidad y la aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en una dimensión, x menos x0, habíamos hablado que era el delta x. Aquí, sí. Entonces, x menos x0 es delta x, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en una sola dimensión. Pero si yo quiero generalizar a dos dimensiones, que es lo que se viene ahora en la unidad, ¿sí? Porque en la tarea el ejercicio uno es en una dimensión, una moto que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Con un vector de velocidad, un vector de aceleración, cada uno pues ya en la primera semana debemos haber definido esas variables, ¿sí? Y ya para la semana 2 que ya vamos a mitad de semana, nos enfrentamos con el problema del cañón, ¿sí? Entonces, eh, hablarles un poco también de cierta clasificación de los movimientos, pero ya en modo lápiz y en modo suelto, ya saliéndome pues de modo presentación. Listo, pero otra cosita que les quería hablar, que tal cual como se analizó en la componente X, tal cual queda en la componente Y, ¿sí? Tal cual, igualitico, ¿sí? Entonces en la componente Y va a tener la coordenada en Y, va a ser igual a la coordenada en Y inicial, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Lo mismo si despejan de acá este tiempo de esta fórmula y lo reemplazan en la de arriba, pueden llegar y encontrar esta ecuación de aquí abajo, ¿sí? Esta ecuación de aquí abajo, uno dice, ay, tan chévere esta ecuación, nos sirve para solucionar la mayoría de los problemas, ¿vale? Pero ¿qué tiene de especial esa ecuación? Sí, pues tiene de especial que no viene con flecha, las demás sí vienen con flecha y esta ecuación no viene con flecha, ¿sí? Otra cosa que también hace bonita esta ecuación, que no tiene el tiempo, no tiene la letra t. Entonces, sí ayuda para calcular ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ya cuando uno mete otra dimensión, ya el vector posición no es la x,
El vector posición va a ser la suma vectorial entre lo que se está moviendo en la dirección horizontal más lo que está pasando en la dirección vertical. Lo que sea positivo en las direcciones de Y se llama hacia arriba y lo que sea negativo en las direcciones de Y se llama hacia abajo, ¿sí? De igual forma, el vector velocidad no va a ser simplemente la velocidad en X, sino que va a ser lo que pasa en la componente horizontal más lo que pasa en la componente vertical, ¿sí? Los desplazamientos, también lo mismo, lo que se desplazó horizontalmente más lo que se desplazó verticalmente, ¿sí? ¿Cómo no? Como no vamos a ver problemas tridimensionales en esta parte del curso, ¿sí? Y yo creo que no vamos a verlo en todo el curso, a no ser, no, de pronto al final, sí. Pues nuestro mundo va a ser el plano, ¿sí? Va a ser 2D, va a ser otra vez el plano cartesiano del colegio, pues si quieren pensarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, sí, la posición, ¿vale? La velocidad, listo. Y todas ellas, todas estas son cantidades que son cantidades vectoriales. Y repito, los vectores son unas entidades matemáticas que nos sirven para realizar, para describir el mundo físico, el mundo natural. Y pues tienen una magnitud, ¿vale? Y tiene una unidad. Al mismo tiempo, esta magnitud, como lo hemos visto en los problemas de matemáticas, ¿sí? Esta magnitud, los físicos, como ellos miden con reglas, con relojes atómicos, con apuntadores láser, de la manera que ellos se las ingenien, ellos miden, ¿sí? Pues ellos traen una unidad de medición. Entonces puede traer metros, segundos, metros dividido entre segundo al cuadrado, o cosas más feas que en el procedimiento algebraico se van simplificando, ¿sí? Entonces, por eso, por conveniencia, la comunidad científica pues decide trabajar en ciertas unidades. Entonces, todo el mundo ya adoptó es el sistema internacional. A menos de que estés trabajando pues en Inglaterra o en Estados Unidos, donde pues tengas que usar el sistema inglés, o cuando estés trabajando con los descendientes de alguno de estos físicos de la época de la era atómica, que ellos siguen usando unidades CGS, que son de centímetro, gramo y segundo, ¿sí? Entonces, si hasta ahí hay preguntas, bueno. Entonces, yo quería un tanto rayar la hoja, ya pues que no alcancé, los resumen de los movimientos, ¿sí? Entonces, los movimientos en física, ustedes tienen que hacer esto como parte ya, déjenme calibrar acá. A ver. Houston. Ok, esto está. Ok, no el área completa. Ok, perfecto. Listo. Entonces,
Los movimientos tenemos, olas. Entonces, el MRU y este queda por movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Además del MRU tenemos bueno, esto no es ningún movimiento, sería un estado, ¿sí? Llamado el estado de reposo. Eh, bueno, aquí empiezan los gatos, el miau, el mua, el movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? El MRU. Ah, y por último, el MCU, sí. Vamos a verlo. Es el movimiento circular uniforme. Eh, Esto ya pues se sale del alcance del curso, sí. Pero también tenemos el más, ya para otro curso de física 3 que es el movimiento armónico simple. Bueno, y por ahí hay otro movimiento que sí está dentro de este curso, pero que se encuentra dentro de alguno de ellos, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí aparte, que es el movimiento de proyectiles o el movimiento parabólico, perdón. Bueno, entonces, lo primero que quiero definir es el estado de reposo. Entonces, en el estado de reposo, el estado de reposo es un cuerpo que tiene ya sea velocidad igual a cero, ¿sí? Está completamente quieto, ¿sí? O velocidad igual a una constante, ¿vale? Entonces, eso es un cuerpo en reposo, ¿sí? Está en una velocidad constante y nadie lo perturba, ¿sí? En el sentido de Newton, ¿de acuerdo? Pues uno siempre lo piensa como que está completamente quieto, ¿sí? Pero no, algo que no esté reposando es algo que va a cambiar su velocidad. Cuando cambia su velocidad se forman pues estas aceleraciones que pues más adelante veremos dan lugar a la fuerza, ¿sí? Bueno, eh, listo. Ya con eso pasamos al MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando ustedes encuentren esta palabra uniforme, ¿sí? Significa que hay algo que no cambia, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que quieren decir es que v, la velocidad del cuerpo,
es constante. Ah, ya, entonces el estado de reposo está contemplado en el movimiento rectilíneo uniforme, sí, sí. Una constante puede ser cero, sí, está metida ahí. Puede tener esa condición del estado de reposo, sí. Ah, ya, entonces, listo. B constante. Ah, ¿y solo eso? Sí, bueno, pues que la velocidad constante te da otra cuestión que si la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿sí? Para un montón de problemas, ¿de acuerdo? Ahora bien, el movimiento uniformemente acelerado, pues su nombre indica, indica, lo manda a uno a equivocarse, ¿sí? Porque aquí realmente lo que se está manteniendo es una aceleración. Uy, ¿qué pasó? Una aceleración gradual, ¿sí? No se está manteniendo. Ah, mentiras. Okey, sí, la aceleración es constante, sí. Su nombre no nos está engañando, su nombre nos está ayudando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra uniforme, hay algo que se está quedando constante, ¿sí? En este caso es la velocidad, pero para el movimiento uniformemente acelerado, lo que es constante es la aceleración, ¿sí? La aceleración es constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplos encontramos de movimientos uniformemente acelerados? Sí. Entonces, encontramos todos los movimientos que nosotros sentimos en este planeta, ¿sí? Los proyectiles se mueven en este planeta, ¿sí? Entonces, ellos sienten la aceleración constante del planeta, ¿sí? Entonces, dentro del movimiento uniformemente acelerado encontramos al movimiento parabólico, también encontramos al movimiento en caída libre, ¿sí? Bueno, hay varios movimientos y además hay otro tipo de movimiento que es muy especial, es bastante especial, ¿sí? Y es donde pues bueno, estas dos de acá, dijimos que hacía parte del MUA, ¿sí? Y de estos movimientos circular uniforme, podemos darnos cuenta pues que se produce una aceleración centrípeta y esta aceleración no es debido al cambio en la magnitud debido al tiempo, sino que es debido al cambio de las direcciones de las velocidades, ¿sí? Ni siquiera es de la magnitud, sino de la dirección, ¿sí? Entonces, este es un movimiento, pues, que me gusta hacerlo con detalle, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta, pues, lo anterior también lo hice con bastante detalle, entonces, para no apresurarlo, ¿sí? Como repito, esto, pues, hace parte de algo que les piden hacerlo en inglés, ¿vale? Entonces, sería, tarea les queda buscar esto mismo en el Google Translate y que él mismo le busque la versión en inglés. Uno, pues, empiezan ustedes a hacer el mentefactos y el diagrama mental que va para el ejercicio 3 de esta unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya quisiera yo, pues, centrarme un poco en la guía para ir como que adelantando esa parte, ¿sí? Esto un poco, pues, la bibliografía que estamos tomando aquí en el curso, ¿sí? Pero, pues, básicamente, estoy guiándome, pues, de muchos libros, del libro de Serway, del libro de Alonso y Finn, del libro de Giancoli, ¿sí? Apuntes personales, ¿de acuerdo? Pero entonces,
Bueno, no, el sábado termino con este ciclo, sí, entonces terminaré de explicar aplicaciones para caída libre, movimiento parabólico y movimiento circular uniforme. Ya pues contemplaríamos eh, ejercicios de todo, sí, todo un poco. Pero bueno, entonces ya dejando un poco este tema pues un poco abstracto, sí. ¿Dónde está? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar de la guía, sí. Entonces, la guía y los anexos, sí. Entonces, tenemos este problema, sí, del simulador, ejercicio uno. Entonces, yo he solicitado, pues, a mis estudiantes que vayan llenando esta tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo fuera estudiante y yo digo, yo quiero ser el estudiante número uno, mi cédula termina en el número 9, ¿sí? Ya, entonces yo digo, voy a ir a la página del simulador. Voy a ir a la página del simulador. Entonces, ¿qué era lo que el profesor nos preguntaba? De que si realmente está el dato. Espérame, lo agrego. Será. De si realmente está el dato en el simulador. Entonces yo busco el 10.9 y fíjense que se salta de 10.8 a 11.0 y no aparece el 10.9 por ningún lado, ¿sí? Entonces yo por más que quiera hacerlo, no puedo, ¿sí? Porque no está. Entonces en ese caso yo debo elegir el valor más cercano, pero hacia arriba. Elijo el 11.0, ¿sí? Sigo mirando la guía, entonces 10.9 no hay, 11, ¿sí? Y aceleración inicial 1.9. Entonces yo busco mi aceleración de 1.9, si la hay, ¿sí? Listo. ¿Qué tenemos acá en la moto? Tenemos una moto que va a tener una velocidad inicial de 11 metros sobre segundo, una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, así como está planteada la situación, yo le voy a dar play y eso va a correr la simulación, ¿sí? Le va a dar pausa y pues para la simulación o también puede dándole uno clic aquí al cronómetro. Bien, pero entonces en este nivel ustedes tienen que tomar un pantallazo, toman el pantallazo y empiezan a hacer su trabajo, ¿sí? Les toman la foto de esto y como también en la tarea se le pide que hayan trabajado en el foro, entonces suben esa imagen al foro, ¿sí? Pues por lo general primero se copia al documento de la tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en un foro de aprendizaje, entro a cualquiera, por ejemplo, entro a este, entonces, sí, yo les digo, bueno, los estudiantes deben decir el nombre y el apellido y los dos últimos dígitos de la cédula. Con los dos últimos dígitos de la cédula, pues en mi cédula termina en 9. Yo ya verifiqué con el simulador que no está el 10.9. Entonces debo poner aquí 11.0 y aquí debo poner 1.9, ¿sí? Entonces, como este compañero, pues él eligió el 10.8, pues yo no le dije nada, hágalo con el 10.8 y con el 1.9, listo. Entonces, así quedó que iba a trabajar en eso y pues ya él dice que ya él hizo el punto de los simuladores, ¿sí? Vamos a leer qué más pide este ejercicio. Siga los pasos mostrados a continuación. Entonces,
Identifique en el simulador los elementos que le permitirán ajustar los valores iniciales de las variables. Todos tienen que parten de la posición inicial 0 metros. Y todos tienen x0 igual a 0 metros. Eso yo no lo cambié. ¿Sí? Listo. Los botones de ejecución le permitirán restablecer los valores iniciales, ir atrás, ejecutar la simulación e ir adelante respectivamente. El cronómetro indica el tiempo de la simulación y se detiene por defecto en el segundo 11. O sea, llega hasta el minuto 11. Listo. El botón exportar datos, descarga un archivo con los datos resultados de la simulación, tiempo, posición y velocidad. El archivo abre en una hoja de cálculo como Excel. Bueno, entonces, esa primer foto, va acá. ¿Sí? Si yo fuera a hacer la tareita, entonces tengo que poner acá, porque pues la queja es que por favor pongan la foto ahí. Sí, la foto, yo trabajé con 11 y aquí se me movió, con 1.9, ¿sí? Ahí va la primera foto, ¿sí? Y ponen el valor, ¿sí? Según los datos asignados y empiezan aquí a llenar, ¿sí? Para la aceleración 1.9, bueno, darle clic, abra los archivos descargados, listo. Llenar las tablas, ¿sí? Entonces, ya voy en el paso 3. Paso 4, realice una gráfica de posición en función del tiempo. Realice una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Realice una gráfica de la aceleración en función del tiempo. Mejor dicho de todo. Paso 5, interpretación de los resultados. Analice los resultados obtenidos, saque conclusiones, escríbalos en el espacio de la derecha. Bueno, eso sí ya tienen que sentarse y analizar lo que van obteniendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme del que les había comentado. Velocidad es constante. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Listo. Y calcular la velocidad para los tiempos t igual a 20 segundos y t igual a 30 segundos. Bueno, esto lo pueden hacer mediante las ecuaciones que hemos visto. Bueno, entonces para esta configuración, bueno, esta no, para esta configuración, ¿sí? La ecuación que necesitan sería esta de acá arriba, ¿sí? La primera. X igual a X inicial más velocidad inicial en X por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos que yo me vengo para acá. eh, X igual, ya voy. X igual, porque sale así. Ok, X igual a X0 más velocidad inicial en X por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y déjenme ponerla en negrilla porque esto sale como en gris. Ya. Entonces, pues partirían de ahí, sí. Ya fíjense que aquí no le puse la flecha de vector. Como les dije, pueden trabajar con flecha o sin flecha. Entonces, si la flecha les está estorbando, quítenla. Quítenla y háganle para adelante. Lo que tienen que tener claro es
las direcciones, ¿sí? Entonces, la posición inicial es cero, entonces aquí va un cero, ¿sí? Ah, que a mí me salió que yo lo voy a hacer con 10.8, yo lo voy a hacer con 11, listo. Entonces, el profesor lo va a hacer con 11. ¿11 qué? Ah, bueno, 11 metros sobre segundo, sí. Listo. Es la velocidad inicial y la aceleración que me tocó, según mi letra, es 1.9 metros sobre segundo. Cierro, ya pongo el cuadrado. Listo, metros sobre segundo. Ya. Entonces ya de entrada ya tengo parte de mi historia, ¿sí? Sí, el que es precavido también, sí, hay más, ¿no? No solamente nos dio esa, nos dio esta otra, que también veo que puede ser útil, también pues la revivo, ¿sí? Entonces, la voy a copiar para copiar el color y eso, ¿sí? Entonces sería, bueno, para allá, esto va para allá, ¿sí? Sería ahora con la velocidad en X, listo, velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X más a en X por tiempo. Ok, entonces ahí pues también pueden ir reemplazando los valores que les tocó, ¿sí? Entonces les tocó este y les tocó este otro, ¿sí? Así pueden ir jugando con las demás ecuaciones, ¿sí? A ver qué otra cosa le preguntan, ¿sí? Eh, lo otro sería echar a andar la simulación. Play. Es, no nos preocupamos, él va a parar en algún momento. Listo. Exportar datos. Como esto donde acá. Sí. Entonces fíjense que esto es un archivo de valores separado por coma. No es un Excel tradicional, ¿sí? ¿Qué problema ven ahí? Mm, déjenme, esperen, déjenme abrirlo con un LibreOffice. Entonces, con LibreOffice, como debería ser un archivo separado por coma y como estamos en español, ellos en español el separador es punto y coma, ¿sí? Quito la coma, ¿sí? Porque en español, pues las personas que son fiel amantes del español, el punto decimal lo hacen con coma, ¿sí? Coma decimal y los separadores de lista, en vez de hacerlos con coma, los hacen con punto y coma, ¿sí? Entonces por eso es que se les despapalla y pues la manera más fácil de yo cuadrarlo es con LibreOffice, ¿sí? Porque cuando voy a abrir esos archivos me pregunta. La otra manera es preguntar en la configuración del Excel cómo hago yo para poder abrir estos archivos así, ¿sí? Entonces ahí el truco es quitarle aquí la coma y ponerle que está separado por punto y coma.
De esta manera, otro usuario ha bloqueado este archivo. Ah. Bueno, toca copiarlo, darle los permisos y visualizarlo como es, ¿sí? No es tan trivial. Vamos a ver si lo logramos. ¿Por qué no deja? Ya. Déjenme verlo con este archivo, sí. Entonces, con Notepad++, ya, ya. Última versión, abrir con Excel. Mm, More options. Acá está, entonces, general, fórmulas, lenguaje, carambas. Acá. Usar el separador del sistema, separador decimal, use una coma, separador de 1000, use un punto, no veo el separador de lista. Tururururu. No, tranquilos, tranquilos. Ya voy a, si tiene ese pequeño detalle, la guía, vamos a ver si encuentro una forma más fácil de darles una solución más rápida, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme uno nuevo. Ya no voy a pelear con esto, sí. Entonces, este es T, S y B. Entonces, de 0 a 10. Los valores de S, pues ahí sí me marca cosas diferentes. Este me está marcando. Ah, sí, me está marcando en S 0, 12.01. Yo lo hago con punto porque lo tengo en inglés, ¿sí? 26.04, 42.09, 60.15, 80.23, 102.33, 126.45, 152.59, 180.74, 210.91, ¿sí? Y la velocidad, tengo 11, 13.02, 15.04, 17.06, 19.07, 21.09, 23.11, 25.13, 27.14, 29.16 y 31.18. Estamos ganadores. Entonces falta aquí ponerle que esto va en segundo. El espacio en metros para ellos
y la velocidad va en metros sobre segundo. Sí. Entonces, bueno, para seguir con las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ya esta parte ya hemos hablado, que colocar los ajustes, ya bajamos los datos, ya entendimos de qué se trata la estructura de los datos, ¿sí? Es como un pequeño resumen de lo que está pasando con la moto. Y realicen la instrucción anterior, cambiando el valor, bueno, no pasa nada. La tabla, ya la tengo. Te realice una gráfica de la posición en función del tiempo para la tabla del paso 3. Entonces, esta es la posición y este es el tiempo. Entonces, yo quiero graficar estos dos. Me voy para acá, insertar, insertar, imagen. Entonces, elijo estos punticos, ¿sí? Un scatter plot, ¿vale? Entonces, le adicionan los títulos de los ejes, ¿sí? Aquí van a colocar que es el tiempo en unidades de segundos. Y aquí ponen la variable, pues que le colocaron, que es la letra S, en unidades de metros. ¿Sí? Entonces, esta sería como la gráfica. Ya, pues si le quieren agregar una línea, pues buscan una versión que tenga línea, o si no, pues le dan clic derecho acá y le pueden colocar una pequeña línea, ¿sí? Va, sin analizar mucho lo que hay aquí de fondo, que después quizás lo le pidan, ¿sí? Solamente es algo para hacer la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces así se hacía esta gráfica para la distancia en función del tiempo. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos ahora a la guía hasta acá. Listo, entonces realice una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Ah, bueno, esa gráfica de la velocidad en función del tiempo sería, cojo, cojo esta con el mouse, hago control y ahora arrastro en esta otra, ¿sí? Le hago insertar, carta, diagrama de dispersión, scatter plot, otra vez los puntitos, adicionar, ¿sí? Adicionar los títulos de los ejes. Otra vez aquí me queda el tiempo en segundos. Y por acá la velocidad en metros sobre segundo. Sí. Mm. Le doy clic a un puntito de estos, clic derecho y adicionar línea de tendencia. Oh, no, esa no era. Control Z. Pues un clic, un clic. Mm, esta no es la misma que me daba anteriormente. Bueno, si no, si no la muestra, no se compliquen, sí, lo pueden dejar así tal cual. Y ya pues esto lo pueden copiar y lo pueden pegar en el documento que ustedes van a entregar, si ya van en el paso cuarto, pues en el paso quinto les piden analizar con base en lo que ustedes han estudiado, sí, o con lo que van a estudiar después de que estudien el video y los libros de la bibliografía. Es cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo de uno uniformemente acelerado.
a partir de las características de las gráficas. Entonces tienen que pensar un poco qué es lo que ustedes ven en las gráficas, ¿sí? Entonces, bueno, para ello pues, es recomendado que pues se den cuenta de si es curvo o si es una línea recta, ¿sí? Ya pues con ello pueden hacer una descripción, ¿sí? Eh, ¿Hay preguntas? Mm, no, parece que sí es una línea recta, bueno. Sí, entonces vemos que este es una curva y este es una línea recta, ¿sí? Entonces tienen que ver qué tipo de movimiento cumple con esas características, ¿de acuerdo? Lo otro que les quería mostrar, pues, bueno, para este ejercicio les piden encontrar el video, ¿sí? Entonces aquí veo que les preguntan la velocidad del motociclista en el tiempo t y en el tiempo t igual a 30, ¿sí? Entonces yo había anotado, la que les va a servir es esta, ¿sí? Bueno, el que con mis datos, ¿sí? 2 metros sobre segundo cuadrado, porque al final se movió, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reemplacen esto va en función del tiempo, ¿sí? Pero como cuando los pidan reemplazarlo, pues ustedes simplemente lo ponen para 20 segundos, ¿vale? Y en ese caso tienen que hacer el reemplazo aquí de 20 segundos, ¿sí? Eso es, ¿vale? Bueno, entonces están muy grandes estas ecuaciones. Pasa nada. Esa es una. Y la otra que le piden es la de 30 segundos, ¿sí? Pues ustedes meterán sus propios valores, ¿vale? Y pues cuando calculan les va a dar la respuesta. Por ejemplo, aquí la velocidad en el tiempo 20 segundos va a ser 2 por 20, 40 más 11, 51 metros sobre segundos. La velocidad cuando el motociclista lleve 30 segundos de recorrido va a ser 2 por 30 es 60 más 11, 71 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, lo otro que yo les quiero mostrar es ya unos poquitos 15 minutos que quedan sobre el otro, cómo se cuadraban los datos para el segundo ejercicio, ¿sí? Para el segundo ejercicio, no lo he abierto, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando, llegamos acá. Y esto es una experiencia demostrativa, este es un movimiento que se denomina movimiento parabólico y es el que realizan los proyectiles. Entonces, este es la página del simulador. Vamos a la página del simulador, aquí la tarea y abro aquí el anexo 2, ¿sí? Listo, entonces sigo con el ejemplo de si el profesor fuera a hacer la tarea, qué datos le corresponden, ¿sí? Entonces el profesor juicioso va y coloca aquí, no, los dos últimos dígitos de la cédula. Entonces, bueno, entonces a mí para el ejercicio 2 me corresponde la rapidez inicial 20, ¿vale? Y me corresponde estos valores para los ángulos que tengo que analizar. ¿Cómo sería eso? Entonces vamos a analizar qué hay en la guía, ¿sí? Entonces, vaya al simulador de la página, listo.
Por ahí anoté el enlace. Vaya tal, entonces nos explica cada una de las partes. ¿Sí? Entonces un cañón que uno puede ajustarle la velocidad y pues ya es un movimiento en 2D, ya no es en una sola dimensión, sino que es en 2D. Configuración de los valores iniciales, bueno, esto es lo que les estaba explicando. Y acá entonces van a tener que elegir cuál es el estudiante, ¿sí? A ver. Sí, entonces los profesores les van a compartir a ustedes esta tabla donde ustedes tienen que poner, por ejemplo, si yo soy el estudiante uno, tengo que poner el resultado que me salió, 20. Aquí tendría que poner 20, ¿sí? Porque sigo, si yo soy el estudiante uno, ¿sí? Bueno, seguimos entonces, recopilación de los datos. Desde acá, aquí me está dando el profesor los ángulos con los que yo tengo que trabajar, ¿sí? Son 5 ángulos. Los copio y los pongo acá. Ah, grave error, sí. Pues la idea es traérselos, entonces, a 20. Bueno, ujú, y el anexo ya. 33.8, 47.6. Ándale. 61.4 y 75.2, ¿sí? De último le sale el número 45, que también está puesto acá en la guía, ¿sí? Entonces, estos son los valores de los datos con los que tiene que trabajar el estudiante número uno, ¿sí? Entonces va a tener que trabajar con este 20 y con estos valores de los ángulos. ¿Qué pasa? Si hay otro estudiante de otro curso que tiene el estudiante uno, ¿sí? No tiene por qué tener los mismos valores que otro estudiante de otro curso que también sea el estudiante uno, ¿sí? La única manera para que tengan los mismos valores es que tengan el número de la cédula, terminen en los dos mismos valores, ¿sí? Porque no les van a salir los mismos datos, ¿sí? Entonces, es importante el anexo 2 colocar aquí los dos últimos dígitos de la cédula, ¿sí? Fíjense que si ya es 80, aquí los datos cambian, ¿sí? Un poquitico, pero siempre cambian, ¿sí? Y por último, todos tienen que hacer el ángulo de 45 grados, que es el ángulo que tiene la sorpresa para el movimiento parabólico, ¿sí? Que te, que te dice un montón de propiedades de ese tipo, de ese movimiento, ¿sí? Por último, en esta misma tabla, pues si mi número de cédula es este, si termina en eso, para el ejercicio 4 vas a trabajar con esta aceleración centrípeta y el diámetro del juego, que se llama la licuadora, ¿sí? El diámetro de la licuadora sería el diámetro de la Vía Láctea, que es una galaxia, sería de 100.000 años luz. Esta transformación, pues lo pueden realizar ustedes, ¿sí? Que es la distancia que recorre la luz viajando a la velocidad de la luz en el vacío durante un año. Entonces, ¿qué distancia recorre la luz viajando a la velocidad de la luz en el vacío durante 100.000 años? Entonces, a esa distancia se le determinan 100.000 años luz. La idea es que esto lo pasen a unidades del sistema internacional, que sea metros, y las preguntas que me hagan, o sea, las respuestas numéricas que ustedes entreguen, tienen que usar los prefijos, los prefijos del sistema internacional, ¿sí?
También se han visto en la otra web conferencia. Entonces, por último, les quería mostrar, bueno, terminar la guía, qué pena. Sí, entonces ya aquí llenan estos datos y proceden a hacer los, las operaciones en el simulador, ¿sí? Entonces entran acá, me ha tocado 20, perdón, 20 metros sobre segundo, esta es mi rapidez inicial, y ahí empiezo pues a mirar los ángulos que me tocó, ¿sí? Empiezo con el ángulo de 20 grados. Oh my God. Ok, aquí dejo, sí. No deja. Oh, Dios. Listo. Mm, bueno, entonces eso tiene ahora que arreglarse. Con el de 20 sale 33,8. Entonces miramos. Oh, fallabilmente. Sí me deja. No me deja colocarlo, sí. Bueno. Bueno, no es perfecto, toca ver entonces cómo se arregla esa parte de los ángulos, ¿sí? Pero entonces sí queda variando el 20 metros sobre segundo, ¿vale? Entonces me toca arreglarlo de aquí a la charla del sábado. Menos mal lo revisé, sí. Sigo revisando la guía para ver si hay alguna otra sorpresa. Bueno, entonces vaya sorpresa, los ángulos, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos, cálculo de errores. Bueno. Entonces, para el ejercicio 3 tienen que hacer, pues, mentefacto o mapa mental o mapa conceptual, depende del tipo de estudiante que eres, ¿sí? Y si no sabes qué es o no tienes la herramienta, pues puedes acercarte a cada uno de estos enlaces, ¿sí? Bueno, entonces la idea es armar lo que te piden, pero entonces en idioma español y adicionalmente en inglés, ¿sí? Pues la meta es llegar al inglés, el español va a ser como una guía para uno llegar ahí, ¿sí? Y pues por último, vamos a ver lo de lo de esta atracción. Entonces aquí pues les había dado el enunciado, ¿sí? Entonces a partir de dicha información responda usando los prefijos y unidades del Sistema Internacional de Unidades y Medidas, ¿de acuerdo? Pero entonces ya esto lo resolveremos usando la información de la webconferencia de este sábado. Listo. Por último, quería mostrar para que también quede en esta grabación. ¿Sabes en esta o no es en esta? Sí, no me refiero a los prefijos, me refiero a esto, ¿sí? Entonces, como un año luz está de este orden, está entre 10 a la 24, ¿sí? Está entre 10 a la 24 y 10 a la 27. Es algo muy grande, ¿sí? Entonces, cuando les pidan el valor de la velocidad angular, van a tener que usar estos prefijos, ¿sí? Ya sea de estos que son pequeñitos o de estos que son grandes, ¿sí? Ahí ustedes verán cuál será si se van hacia lo grande o hacia lo pequeño, sí, que les da. Pero sí, esta es la lista de los prefijos, ¿vale? Esta es pues la velocidad de la luz en el vacío, este valor, ¿de acuerdo? Y un año lo estamos tomando como 365,25 días, ¿sí? Entonces, ya con esa definición de año en mente, podemos calcular lo que es el año luz, ¿sí? Bueno, aquí lo tengo, parte.
Entonces me queda igual a esta cantidad, pero repito, ustedes van a tener que usar estas estos prefijos, ¿sí? Entonces, por ahí veo un 10 a la 15, entonces busquen el de 10 a la 15 es peta, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden decir que un año luz es 9.46 petametros, ¿sí? Con la P mayúscula. Bueno, de esos más o menos moviendo las manos, ¿de qué se trata? Pues en sí la tarea uno, ven que no está muy complicada. Pues la cuestión es ir subiendo las evidencias al foro, demostrar que trabajan, sí, semana a semana, porque ya pues la semana ya se va, mañana es festivo y ya pues queda la mitad del tiempo de la tarea, sí, pues ojalá que con estas explicaciones sea mucho más fácil para ustedes realizar a cabalidad pues estas actividades del curso. ¿Hay preguntas? Entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención y dentro de poco estaré compartiendo el enlace del video para que los compañeros puedan y ustedes mismos podamos ver el video de manera no sincrónica, ¿correcto? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.